formato que todavía no se acuerda, que se va a discutir, tienen que ser preparados de manera conjunta con una entidad implementadora. Cada autoridad nacional designada que ustedes escojan en sus países debe informar qué entidades implementadoras van a trabajar en el país para asegurar que las responsabilidades como autoridad nacional designada de garantizar que las propuestas tengan consistencia con los planes o estrategias nacionales se pueda dar. Cuando la propuesta se presente, recibe una no objeción de la autoridad nacional, recibe un análisis técnico de un panel que se está creando bajo el fondo y el panel emite sugerencias a la Junta Ejecutiva para la decisión sobre el financiamiento del proyecto y se finalizan acuerdos legales entre el secretariado, la entidad implementadora, la autoridad nacional y el fideicomisario, que es en este caso el Banco Mundial. Ya después de eso se pueden proceder a negociar las modalidades de desembolso de los flujos financieros entre el fondo y el proponente de proyecto. Pero como les decía, este camino para la solicitud de financiamiento es general. No sé si tengo aquí un puntero. Sí, es general. Y ahora lo que se está haciendo y discutiendo en una tercera etapa del fondo, que debería ser durante el 2015 o durante la primera mitad del 2015, es definir qué es lo que va a suceder entre cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces, el secretariado, por ejemplo, llama a propuestas, hay una preparación de concepto, hay que ver cuál va a ser el formato de ese concepto, cuáles van a ser los timelines para presentar el concepto. Van a haber retroalimentación y recomendaciones sobre el concepto que vienen del secretariado y de la autoridad nacional designada. Entonces, hay que definir cómo son esas retroalimentaciones, cuándo se dan. Entonces, ahora, digamos, la Junta Ejecutiva del Fondo Verde está tratando de definir estos pequeños detalles que son las líneas negras entre estos pasos, ¿no? Ahora, finalmente, termino con un tema de perspectivas, y ya me enseñé una carita triste. Termino con un tema de perspectivas, que son algunas consideraciones que nos llevan, que debemos tener en cuenta ya para el financiamiento a la implementación de actividades de red en el fondo, ¿no? Primero, que recordar, tal vez a veces un poco sufrimos de ese nerviosismo, que por la creación del fondo, por el mandato y por su governing instrument, por las áreas de resultados, todos estos temas nos llevan a pensar que los programas nacionales y las estrategias nacionales de red sí pueden ser financiados para la implementación en base al mandato y al enfoque del fondo. Otra consideración es que las propuestas tienen que presentarse en conjunto con una entidad implementadora escogida por una autoridad nacional designada. Eso significa, por supuesto, que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en pensar cuál va a ser la autoridad nacional designada para trabajar con el Fondo Verde y qué entidades implementadoras son más pertinentes o más prácticas para que trabajen con nosotros en la postulación y en el trabajo de proyectos red para presentarlos al Fondo Verde. Evidentemente, los países están en la libertad de ellos mismos designar y acreditar una autoridad nacional, una entidad nacional implementadora. Pero esta entidad nacional implementadora tiene que cumplir con los estándares fiduciarios y salvaguardas que ya fueron acordados por el fondo también en su séptima sesión. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio de leer cuáles son los estándares que se necesitan para acreditar una entidad implementadora y hacer también el ejercicio de realizar un análisis de capacidades de arquitectura institucional para acreditarla, ¿no? Y el tercer punto que les quería decir es que queda pendiente, como les decía, la consideración del modelo de pago por resultados en la sesión de octubre de la Junta Ejecutiva. Y en esa sesión yo imagino que se discutirá también el formato que tendrán los proyectos presentados específicamente para el tema de red. Entonces, un paso importante es mantener la coordinación constante entre los países interesados en la temática de red para que puedan intercambiar observaciones sobre los documentos que se van a proponer en la Junta Ejecutiva del Fondo. Porque en octubre se va a decidir cómo funciona el modelo lógico para pago por resultados para red, particularmente para los países que sean miembros de la Junta, como les decía. Y finalmente, recordar que el aprovisionamiento de fondos del Fondo Verde forma parte de un proceso político y que se definirá mejor, imagino yo, después de la cumbre de septiembre o después de la COP20 en Lima, pero que de todas maneras la urgencia con la que ha venido trabajando la Junta Ejecutiva sí nos lleva a pensar que el financiamiento podría ya canalizarse a partir de 2015.
De todas maneras, en 2014 se está ya comenzando a canalizar el financiamiento para Readiness, como les decía, para que ustedes definan cuál es la autoridad nacional designada, cuál es la estrategia para interactuar con el fondo, cuál va a ser el maletín inicial de proyectos, y se podría incluso en este maletín inicial presentar proyectos de red en base al marco de manejo de resultados que ya se aprobó, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés.